7 de agosto, 205 años de la independencia de Colombia, de la verdadera independencia, porque el 20 de julio fue un bochinche que le armaron los criollos a los españoles y que con el cuento del florero de Llorente pasó a la historia como independencia, pero eso no fue más que un bochinche que caro pagarían con su vida los que traicionaron a Nariño: Tadeo Lozano, Camilo Torres, Caldas, federalistas que no entendieron que la causa exigía un gobierno unido, centralista, que pudiera rechazar la reconquista española, como planteaba Nariño, a quien traicionaron nuevamente en su campaña al sur. Y entonces cayó preso Nariño en Pasto. Torres, con su memorial de agravios al rey, le pedía que los dejara gobernar a ellos, porque los españoles los tenían oprimidos. Esos notables le decían al rey que querían seguir siendo sus súbditos, pero que los dejara gobernar. Los criollos de la élite querían ser el poder para seguir usurpando los bienes a favor de ellos. Entre tanto, España volvía por la reconquista y encontraba débil a las fuerzas americanas, debilitadas por esos. Y entonces Barreiro y Morillo la tuvieron relativamente fácil para la reconquista, y ahí pagaron con su vida Tadeo Lozano, Camilo Torres, Caldas y otros notables, entre comillas, pero también los verdaderos héroes, entre quienes estaba Policarpa Salabarrieta. Distinta habría sido la historia si le hubieran permitido a Nariño organizar ese ejército centralista para defenderse de la arremetida española. Muy bien. Por el sur Barreiro y por el norte Morillo no tuvieron mayor oposición para llegar a acabar con los libertarios americanos. Pero entonces Bolívar organizaba su ejército en Venezuela y emprendía su campaña a Santa Fe. Le daba orden a Santander de unirse a los llaneros que estaban por Arauca, y emprendía la travesía por el páramo de Pisba, donde dejaron muchas vidas, pero sin embargo lograron llegar a dar la batalla de Boyacá 20, en la que primó la estrategia, porque el ejército libertador se había adelantado y entonces les cortó el paso en el puente de Boyacá 21. Se llevó una gran derrota del ejército español y la victoria de la independencia. Es así la verdadera independencia. Los invito a ver un video que hice sobre la verdadera independencia en mi canal EduBeus, con una gran cantidad de muertos, mientras que el ejército libertador tuvo una victoria sonora, en que nuestro niño apresó al general Barreiro, rechazando incluso el dinero que éste le ofrecía para romperlo. Los llaneros jugaron un papel importantísimo en la batalla, y no ha de omitirse
que en nuestro ejército libertador militaban muchísimos venezolanos que venían con Bolívar, y los llaneros tenían esa doble nacionalidad, colombianos, venezolanos, mejor dicho, llaneros. Es tal vez de las muy pocas batallas en que se menciona que participó Santander, que nunca se distinguió por ser un guerrero, y emprendió Bolívar su campaña al sur, donde lo más difícil ha sido franquear la barrera de Pasto, de cuya historia se recuerda la Navidad Negra. Los pastusos eran leales a los españoles, que les habían ofrecido mantenerles algunas prebendas, rebajarles impuestos, y les amenazaban como hoy con que ahí ya venían esos guerrilleros. Bolívar había dejado a Santander de presidente mientras él emprendía su campaña al sur. Qué error mayúsculo de Bolívar confiar en ese traidor, que empezó a gobernar para su beneficio, administrando los bienes para su causa y poniendo en aprietos al ejército libertador por la falta de recursos que Santander no le enviaba, o enviaba tarde. 24, con base en las prebendas a que estaban acostumbrados desde entonces ya los dominantes. Vamos. Armaron su rosca de poder. Entonces para ellos Santander era el gran presidente, pero el pueblo sufría. Los soldados que una vez terminadas las batallas se retiraron, pasaban hambre, penurias. Solo Bolívar reconocía en el soldado su gran aporte a la batalla general de la independencia. En la portada de Zipaquirá, subiendo hacia la Catedral de Sal de Zipaquirá, llegan y Julián Esteban, su gran fan, mural que le hicieron una vez que el niño murió. Ya hizo 3 años, 18 de julio del 2021, bajo una tractomula. Y aquí subiendo hacia la Catedral de Sal. Ahí la ven. Ahora me dirijo hacia el Parque de la Independencia, al que ya he llegado. Nariño. Observen ahí su estatua homenaje que le hizo Zipaquirá al gran precursor, la Academia Patriótica Nacional, Antonio Nariño, su presidente Hernán Alejandro Olano García y demás parientes en línea, agnada colateral a su primo, el precursor Nariño, 1765-2018. Colombia, Batalla de Boyacá, agosto 7 de 1819. Venezuela, Batalla de Carabobo, junio 24 de 1821. Ecuador, Batalla de Pichincha, mayo 24 de 1822. Perú, Batalla de Junín, agosto 6 de 1824. Bolivia, Batalla de Ayacucho, diciembre 8 de 1824. A esa iglesia voy a subir ahorita. En homenaje al gesto heroico y altruista de nuestra gran ciudad de Zipaquirá, al garantizar ante gobiernos extranjeros, con las rentas de sal provenientes de las entrañas de su suelo, los recursos necesarios para financiar la campaña libertadora de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. 5 naciones hermanas que abrazaron con ardor el sueño de la libertad. Los campos se vieron surcados
por la fiera hidalguía de nuestros valientes patriotas, ilustres zipaquireños que ciñeron su frente con la corona real de la victoria y con su sangre bautizaron la independencia. Tributo de la muy leal y noble villa de Zipaquirá a quienes construyeron la república. Y aquí ondean las 5 banderas de esas naciones y la de Zipaquirá. Ahora subiré allí al santuario de arriba. Observen las banderas ahí atrás. Subiendo hacia la iglesia que les decía. Es una subida fuerte, pero cortica. Y aquí la coroné desde el mirador. Ahora bajo por aquí hacia la catedral. Es una subida exigente y una bajada peor. Mientras se daba la independencia, España guerreaba contra Francia y contra Gran Bretaña y contra el resto de Europa. Los piratas ingleses atracaban los barcos españoles cargados de oro para acabar con las finanzas de España y que no pudiera sostener la guerra. Y España, entre tanto, guerreaba contra América. Dos frentes de batalla muy intensos para los españoles. Pero la campaña libertadora no se dio gratuitamente como se piensa. Bien, escucharon en la lectura que hice que Zipaquirá contribuyó con las rentas provenientes de la sal, de sus entrañas, la libertad de estas 5 naciones. Los ingleses eran los prestamistas a la campaña libertadora y contribuyeron también con algunos soldados generales a esa campaña porque sus intereses eran, por supuesto, económicos. Ellos no era que estuvieran haciendo campaña por la libertad de América, no. Ellos financiaban para adueñarse de América. Como finalmente hicieron los grandes ganadores de la libertad de América, fueron los ingleses, que dieron al traste con el Imperio Español, que le robaron con sus piratas, que eran héroes ingleses, todo el oro americano, a los españoles ladrones también. Y los bancos holandeses, que esos sí eran prestamistas. Colombia aún tiene rezagos de esa deuda que nunca pudo cumplir completamente y que, como solemos hacer muchos de nosotros, para pagar un préstamo sacamos otro préstamo y así Colombia de préstamo en préstamo.